Vamos a platicar con el director de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora, Rodrigo Melendres Amavisca, y sabemos que personal de la Universidad de Sonora revisó este densímetro y verificó que en efecto no tuviera daños, que no estuviera roto, afectado al momento de recuperarlo en la casa de Adán. Rodrigo, buenos días, gusto de saludarle. Muy buenos días, Karina, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Oiga, tenemos muchas dudas, director, maestro, me supongo, también de la Universidad de Sonora, y me gustaría que de manera muy coloquial nos explicara, de entrada, ¿qué es un densímetro? ¿Para qué sirve? Si nos explica, sabemos que la empresa que lo manipulaba, pues es una empresa que se dedica a la construcción, pero que hay otros permisos de otras empresas que también los utilizan. Si quiere empezar con esto, por favor. Sí, bueno, que en el caso de lo que viene siendo un densímetro, como bien lo está comentando aquí, sirve para medir, en este caso, la densidad de un material. ¿Y para qué nos puede interesar la densidad de un material? Pues obviamente en construcción ese tipo de parámetro nos sirve para, por ejemplo, si yo voy a poner una carpeta asfáltica, es el hecho de decir qué tan compacta está, si está muy bien hecho o no, un concreto, si voy a ponerlo, o sea, qué densidad tiene ese concreto, y si tiene las condiciones, vamos a decir, de calidad para poder hacer la construcción. Podemos verlo nosotros en la ciudad, por ejemplo, si tenemos una cinta asfáltica que no tiene las condiciones adecuadas, con la primera lluvia se empiezan a generar baches y ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de equipo utiliza la radiación para poder medir esa densidad. Okay. Eso es más o menos la idea básica del equipo. O sea, es una caja, ya veíamos, amarilla, pero adentro tiene este densímetro, donde está resguardada en esta caja, no sé si todas sean amarillas, pero adentro viene el densímetro, y adentro de este densímetro trae material radioactivo. Sí, en este caso pueden traer, depende de los equipos estos, pero en general trae una fuente, por ejemplo, de cesio 137, que es un emisor gamma, y puede también traer otro tipo de material radioactivo, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Como los que se utilizan cuando vamos a radiación o a rayos X o algo así? ¿Nos hacía el comparativo? Por ejemplo, el cesio 137 es un emisor gamma que es similar. No se utiliza en este caso en medicina nuclear o algo, pero podemos nosotros, el que utilizan mucho para dar radioterapia es el cobalto 60, que es un emisor gamma también. Las emisiones gamma son como los rayos X. Son como cuando nos vamos y sacamos una placa de rayos X, pero son con una energía mucho más baja. Los rayos X tienen una energía más baja. Significa que penetran menos, ¿no? Entonces, ¿esto tiene una cantidad moderada, o sí la cantidad que tienen adentro de este material pues radioactivo que nos dice que es cesio, el tener contacto con, me imagino que está resguardado porque decía no hubo derrame, no hubo esto, me imagino que está muy adentro ahí de ese aparato, de ese densímetro, y eso es lo que puede generar riesgos en caso de tener contacto directo con este material? Sí, así es. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de rayos X y yo me voy a sacar una placa de rayos X, hay una sala especial para sacar una placa de rayos X. Claro. Y esas paredes están blindadas, es decir, tienen un cierto grosor de concreto para evitar que esos rayos X salgan hacia el exterior, ¿no? De igual forma, esas fuentes de cesio, por ejemplo, que tienen esos densímetros, son emisores gamma, y entonces hay un blindaje. El blindaje en general es con plomo o acero inoxidable para poder aminorar esa cantidad de radiación que sale al exterior. Y eso significa que yo puedo agarrar y trabajar con él, si puedo trabajar de manera, si sé trabajar con fuentes de radiación y hacerlo de manera segura. Yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo, un electricista, digo yo, ¿no? Un electricista se le da el conocimiento y todas las herramientas para poder trabajar con la corriente. Con la electricidad, con la corriente. Pero si yo no tengo el conocimiento de ello, puedo generar una fatalidad. Es igual, de igual forma, ¿no? Así como la radiación, por ejemplo, yo la puedo utilizar para generar, en este caso, y
y aliviar determinado tipo de enfermedades que se utiliza mucho en medicina. Como el cáncer, obviamente, por ejemplo. Como cáncer, por ejemplo, así es, pero obviamente si yo me sobreexpongo a las dosis de radiación, entonces puede generar daño en mi salud también. O si no tuviéramos la sala adecuada o el material adecuado o todo esto que implica pues ya en la cuestión médica dar este tipo de atención. En el caso de las personas que manipulan este tipo de densímetros, que entiendo no están expuestos y que ya nos explicaba tiene paredes que pues controlan de alguna manera la radioactividad de este material, es manipularlo con un traje especial, con guantes, ¿cómo se maneja? Bueno, hay que tomar las medidas adecuadas, ¿no? Para poder manipularlo, pero en general la radiación, en este caso, para poder manipularlo, si yo voy a utilizar, si yo voy a tener en contacto directo con la fuente de material radioactivo, entonces yo debo evitar tocarla directamente. Si yo tengo el equipo afuera, la superficie, en principio, si está blindado, no hay ningún problema en tocarlo. Yo me voy a exponer siempre, o sea, no es que no se exponga un trabajador, ¿no? Es como haciendo la alusión otra vez, ¿no? En el caso de la corriente eléctrica, hay equipos de máquinas, ¿no? Que dan shocks eléctricos, ¿no? Que dan que pueden dar unos toques eléctricos y se ponen en las fiestas o entre compañeros o amigos a ver quién resiste más, ¿verdad? O sea, ese tipo de cantidad de corriente, de voltaje y corriente eléctrica que circula, o sea, en principio no es dañino a la salud, ¿no? Yo con esa fuente de radiación también me puedo estar exponiendo a radiación, pero los niveles de radiación a los cuales yo puedo estar trabajando, yo tengo equipos, las personas que están trabajando con fuentes de radiación tienen equipos para estar monitoreando qué tanta radiación les está llegando y trabajar de manera segura. O sea, es decir, nosotros aquí ahorita, ¿no? Nos llega radiación nosotros del sol, nos llega radiación en este caso de la Tierra, ¿no? Porque hay elementos radioactivos en la Tierra y estamos expuestos nosotros a ese tipo de radiación. Y no nada más nosotros, todos los seres vivos. Pero ese nivel de radiación está dentro del margen en el cual nosotros podemos estar trabajando o viviendo tranquilamente. Ahora, ¿no? ¿Por qué es tan importante el recuperar? Obviamente ahorita pasamos sí es tan importante este tipo de material o estos densímetros que tengo entendido tienen permisos especiales por parte del gobierno federal, porque se traía suelto, ¿no? ¿Qué cuidados son los que se deben de tener si es un material tan peligroso y bueno, de cuidado, y cuáles son los riesgos de que pues se destruya, se desmantele, porque es lo que nos explicaba Protección Civil, y se emite esta alerta porque pues decían que era peligroso en caso de la persona que lo pudiera abrir, que no se abriera la caja, que no se desmantelara, porque podría tener riesgos para la persona o para su entorno. Si nos explica, por favor. Ajá, sí, bueno, mire, por ejemplo, en el caso del material radioactivo, el uso, posesión, transporte, cualquier cosa que yo quiera utilizar con material radioactivo está regulado, como bien dijo usted, por el gobierno federal. Y la encargada en este caso es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. Ella es la autorizada de emitir todo tipo de permisos, ¿no? Para poder trabajar con ese tipo de fuentes de radiación. Las fuentes de radiación se utilizan para muchas cosas, para muchas aplicaciones, tanto médicas como industriales, como distintos tipos de usos tienen. El detalle es cuando llega a perderse una, ¿no? Pero en principio la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias le dé el permiso, por ejemplo, a una empresa para usar el material radioactivo. Le puede dar el permiso para transportarla y el transporte significa que el carro que va a llevar debe tener ciertas características, seguridad, debe estar de seguridad, debe estar, o sea, hay un cierto protocolo que deben estar siguiendo. A veces, por algunas circunstancias de distintos tipos, ¿no? Puede ser de que se roben los carros, de que se extraigan el material radioactivo, de que se caiga, de que, o sea, no sé, hay muchas cosas que pudieran ocurrir por eventualidades, ¿no? Entonces, el detalle de aquí es, el primero es dar aviso a esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que fue lo que hizo la empresa al momento de una vez que ya perdió
la caja esta. Sí, se le cayó, se le cayó. Ajá, que se le cayó. Entonces, aquí en este caso, él lo primero que es dar aviso a esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y ahí, en este caso, se activa todo el protocolo, no nada más en este caso a nivel, se puede iniciar a nivel local, pero también puede ser a nivel nacional. Ok, pero sí, de abrir esta caja, de llegar a un de estos desguazaderos, como les conocemos, pero que es donde pues compran este tipo, a lo mejor de materiales, o vendérsela a un particular, un tercero que no sabemos cuáles los riesgos, nada más con abrirla, con si se derramó, qué sé yo. Es la cantidad, primero, el detalle es, uno es abrir, todo está en este caso, el material radioactivo está contenido sobre ese blindaje, ¿no? Okay. Entonces, eso es en condiciones normales, entonces la cantidad de radiación que yo voy a recibir puede estar dentro, en este caso, de la norma, si yo estoy trabajando de manera adecuada con ella. Ahora, si yo abro ese material y ocurre, supongamos lo que está comentando, ¿no? Que un deshuesadero, que se funde, entonces el detalle es que ese material ya no está blindado, sino que ahora va a irse y va a quedar dentro de un material. Imaginemos que ese mismo material va a ser inoxidable, que va y hay accidentes que han ocurrido y están reportados, por ejemplo, y se funde para varilla o otro tipo de aceros o no sé. Y entonces ahí el detalle va a ser entonces ver la cantidad de material radioactivo que quedó sobre esos materiales y yo cuánto tiempo voy a estar expuesto a esos materiales. Hay ciertas medidas, por eso se utilizan esos detectores, para poder establecer la cantidad de radiación que estén emitiendo a contacto, y a medida que yo me voy alejando de ellos va disminuyendo. Okay. Pero el detalle está ahí de que si yo, imaginemos que se construye algo y se queda ahí y yo estoy expuesto constantemente. Se construye una casa y yo estoy habitando en esa casa, entonces para el caso del cesio 137, tiene un tiempo de vida media del orden de 30 años. Okay. ¿Qué significa? Que la cantidad de radiación que yo recibo en este momento, ¿no? Después de 30 años, imaginemos que recibo una cantidad, por decir un valor de 10, vamos a decir así, por decir un número, a los 30 años, si estoy ahí, voy a recibir 5. Eso significa, esa cantidad disminuye a la mitad esa cantidad de radiación que yo voy a estar recibiendo. No significa que que a los 30 años se elimina. Okay. Entonces, a los 60 años voy a tener de esos 10, voy a tener 5, a los 60 años voy a tener la mitad, 2.5, no sé. Entonces, va decayendo, pero estás expuesto y hay consecuencias de salud. Expuesto, y eso es lo que puede estar ocurriendo en consecuencias de salud. Por esa razón, es importante establecer ahí en este caso ese tipo de protocolos y poder dar difusión como ustedes, ¿no? Todos los medios de comunicación lo estaban haciendo para pues darle esa información a toda la población y la población reporte eso para evitar un daño. Y no compre y todo. Por último, ya porque me tengo que ir a la pausa, pero me parece muy importante, interesante lo que nos comparte. La familia que encontró, estaba abierta la caja porque la encontraron tirada y estaba abierta. ¿Tiene algún riesgo? ¿Necesita alguna revisión brevemente? Si me puede explicar, maestro. Bueno, yo chequé los niveles de radiación, efectivamente los trajeron hacia acá la caja y yo chequé los niveles de radiación y los niveles de radiación comparé porque ellos deben de llevar un listado de cómo van esos niveles de radiación registrados, ¿no? Cada cierto tiempo, y yo comparé esos niveles de radiación con los anteriores ahí y estaban dentro de esos niveles de radiación. Entonces, si nosotros estamos hablando, ¿no? de que estaba fuera de la caja y ese tipo de cosas, la cantidad de radiación que estaban recibiendo esas personas no es para poder decir está causándome algún riesgo hacia la salud. Ok, de todas maneras estaremos en contacto. Hay dudas por parte de la familia. Ojalá que... Claro, yo estoy abierto. Ok, me parece perfecto. Estar en contacto ahí. Cruzamos la información, si me permite, maestro, para que platique con esta familia, porque ayer recibíamos acá en cabina a la persona después de finalizar el espacio y con muchas dudas e incertidumbre.
yo creo que es importante orientarle, informarle y explicarles, bueno, de lo que puede ser o no puede ser, o estar atentos. En tanto, yo le agradezco mucho por explicarnos a detalle y tener toda la información de primera mano y de los expertos para en cualquier situación, bueno, que conozcamos por qué es tan importante pues dar con este tipo de material. En tanto, le agradezco mucho, maestro. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Gracias a Rodrigo Melendres Amavisca, director de División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora.